El título del mensaje de hoy, quizás ustedes lo recibieron, lo vieron a través de las redes es una palabra creada, pero que tiene y cobra mucho sentido. Y al ponerle el título al mensaje y al enviarles a ustedes una imagen para que pudieran asociar de qué trataba hoy, le pusimos obedecer. Obedecer. Es una palabra, es la unión de obedecer y fe. Porque quiero hoy día compartir con ustedes que obedecer, fe sin obedecer no es fe. La fe no es solamente lo que hemos hablado durante estos días y que en unos minutos haré un recuento. No es solamente creer para recibir algo en mi favor. Se requiere mucha fe. Se requiere mucha fe y mucho entendimiento espiritual para obedecer. Amados, cualquiera tiene fe cuando está en una situación límite. Cualquiera orará con fe cuando está pasando un momento difícil. Todos oramos, todos en ese tiempo nos volcamos al Señor. Pero quiero decirte en esta mañana que se requiere mucha fe para obedecer. Por eso quiero citar la palabra que hemos estado compartiendo durante estos días en Hebreos capítulo 11, verso 1. Que no está en mis notas, pero ya está internalizado y creo que tú ni siquiera necesitas abrir la Biblia en este instante, porque si hemos caminado en esta palabra, tú ya la debieras tener grabada, no solamente en tu mente, sino que en tu espíritu, y todo tu ser debiera abrazar esta palabra. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11, verso 1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición dada por el escritor de los Hebreos acerca de la fe. Pero esa es una definición que nosotros la abrazamos y la consideramos por entendida, y la abrazamos y dijimos, esto es la fe. Pero nos olvidamos y nos faltó profundizar en todo lo que significa la fe. Y nos faltó profundizar en esa galería que es Hebreos 11 y Hebreos 12, donde nos habla de la profundidad de la fe. Por eso durante este tiempo queremos llevar adelante un mensaje que edifique, pero un mensaje que también colabore con nuestro mayor entendimiento de esta palabra, de esta realidad. Por eso en esta mañana quiero también leer Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago está confrontando, y lo vamos a ver un verso más adelante, lo que Santiago está confrontando es estas declaraciones de fe que no sobrepasan lo que creo, que no sobrepasan mis declaraciones. Lo que Santiago le está diciendo, todo aquel que tiene fe tendrá una expresión de esta fe. Estamos claros lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que nadie es salvo por sus obras, sino que mediante la gracia, y eso lo abrazamos, lo creemos. Nadie es salvo por obras. Pero sí, todos los salvados manifestarán las obras que fueron preparadas de antemano. Miren qué lindo esto. No somos salvos por obras, pero una vez que fuimos salvos, ahora se manifiestan las obras que fueron preparadas de antemano. Entonces, todo aquel que dice tener fe, sí ha de tener obras de la fe. No es solamente creer, no es solamente declarar, pero mire lo que dice Santiago en el verso 19. Le dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea,
todos los que creen que Dios es uno, todos los que creen en Dios, todos los que creen y se acercan a Él, quiero decirle que estás haciendo bien. Entonces, si tú defines la fe solamente por creer, el escritor no está confrontando a Santiago. Dice, si tú defines la fe solo con creer, no es suficiente. ¿Por qué? Porque también los demonios creen. Pero los demonios le agregan algo, también tiemblan. Entonces, no es solamente creer, no es solamente proclamar lo que creo, sino que tiene que ir acompañado de una vida. Voy a seguir avanzando. Entonces, debemos entender lo siguiente, que la fe nace y se perfecciona en Cristo. La fe no es solo para creer, lo acabamos de ver hace un par de semanas, la fe es para vivir a Cristo. La fe es la misma sustancia del Hijo de Dios operando en nosotros. Entonces ahora vivimos en la fe de el Hijo de Dios. No es mi fe, no es mi capacidad de creer. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es por Él que creo, es por Él que acciono, es por Él que vivo. Hace muchos años atrás yo escribí una canción que usted la puede encontrar en YouTube y era una canción que hablaba de la fe. Y hoy día con el entendimiento agradezco a Dios que escribí cosas bastante acertadas. Porque declaraba, es por fe que vivo, de tu aire respiro y es por fe que sigo amándote, Jesús. Porque no era algo que yo podía realizar, es por medio de la fe. Y estoy hablando de hace 10 años atrás que escribí esa canción, incluso más joven. Pero ¿qué quiero decirle? No es por mi fe, es por medio de la fe que desarrollamos una vida. La fe nace en nuestro espíritu. Al momento de nacer de nuevo, la fe se establece en nuestro espíritu porque es la esencia de Cristo y que se mueve y tiene dos pilares fundamentales, certeza y convicción. Por eso cuando nosotros vivimos por fe, vivimos más, y lo vamos a ver en un par de semanas, cuando vivimos por fe, vivimos por sobre las emociones. Cuando tú vives por fe, vives por sobre las circunstancias. Vivir por fe no es solamente vivir creyendo en que voy a recibir todo lo que pido. Vivir por fe es vivir por sobre circunstancias adversas, difíciles, es pasar por el valle de la sombra de la muerte y seguir manteniendo la convicción y la certeza de que tu vida y mi vida está escondida en el Señor. Es muy sencillo hablar un mensaje de fe cuando hay una buena cuenta corriente, cuando hay un buen ahorro, cuando todo en la casa está bien, cuando no hay problemas familiares, cuando no hay alguien hospitalizado. Qué fácil es hablar de la fe ahí, pero qué difícil se nos hace permanecer en la fe cuando has tenido que despedir a un ser querido. Qué difícil, cuántas crisis de fe vienen cuando hemos tenido que experimentar la separación. ¿Cuántas crisis de fe vienen cuando a nosotros nos enseñaron que si creíamos en el Señor todo saldría como yo quisiera? Amado, no es así. La fe es para permanecer, la fe es para ver, la fe es para entender lo que Dios está haciendo. Amados, no hay entendimiento de este mundo que pueda interpretar la fe, porque la fe solo puede ser definida desde su persona. La fe sin obra está muerta, por eso la fe es una vida práctica. La fe es vida. Yo quiero que entienda esto. Si tú dices tener fe, tienes que tener una vida. La fe es activa en nosotros. La fe nunca ha sido estática. Yo escribía en mis notas, la fe es una vida, no es una vida de definiciones, sino es una vida de acciones. Yo defino la fe, yo sé lo que es la fe, yo sé la palabra original de fe. Pastor, yo fui a un instituto que no solo nos hablaron de fe, está bien, pero si eso no pasa desde tu mente a vivir en todo tu ser, quiero decir que no estás viviendo la fe, solo tienes conocimiento de ella. Y desde el conocimiento a la práctica, amados míos, hay una gran brecha. El problema que enfrentamos hoy es saber mucho y accionar poco. A menudo nos encontramos declaraciones
con estas declaraciones. Oh, no era lo que me enseñaron. Y de repente leo y me dice, no era lo que me enseñaron. Yo me creí todo esto y ahora recién estoy viendo. Pero amados, quiero decirle, no es que sea yo el que hoy día te lo estoy mostrando. Esto siempre ha estado en la Escritura. Yo los quiero responsabilizar a cada uno. ¿Y ustedes qué buscaron de esto? Y ustedes se quedaron simplemente con lo que alguien les dijo. Si en ti está el Espíritu Santo, si en ti está la obra del Señor, no te puedes quedar solo con lo que te transmitieron un día domingo. Tú tienes que leer la Escritura. Hablaba con gente que uno ama mucho y le decía, al momento de definir tu vida, al momento de definir tus tiempos, quiero que hagas una balanza. ¿Cuánto tiempo estás en las redes sociales y cuánto tiempo en la palabra? ¿Cuánto tiempo oyendo un mensaje? ¿Cuánto tiempo disfrutando de la intimidad con el Señor? Y revisa dónde está inclinada tu balanza. La vida de fe nos llevará a ir más profundo, nos llevará a no satisfacernos con poquito, que siempre nuestro espíritu querrá más. Constantemente estamos movidos a vivir la vida de Cristo. Yo quiero decirle que la vida de fe es vivir la vida de Cristo, porque todo lo demás será religiosidad. El problema de la religiosidad es que inhabilita, entorpece, obstruye vivir la vida de Cristo. ¿Y sabe qué hace? Que no te transformes en bendición al resto. El religioso va un día domingo, va un día miércoles, hace lo que tiene que hacer, cumple, pone el ticket en lo que tenía que hacer, pero no hace nada más. Y yo en esta mañana quiero confrontar a todos aquellos religiosos, a todos aquellos que ponen delante de sí, delante de cualquier cosa, es que yo no opino así, es que yo no lo haría así, es que yo, y a veces me he encontrado con palabras que me dicen, no, yo me sujeto, no lo comparto. No, amado mío, nosotros debemos entender por el Espíritu qué Dios te está diciendo. ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo justo y preciso. No nos llamaron a hacer lo justo y preciso en esta vida de fe. Nos llamaron a hacer todo lo que salga de la boca de Dios. Cuando tú te transformas en un religioso, no vas a poder ser bendición a otros. La tierra está gimiendo, la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Haciendo lo poquito, haciendo lo cómodo. Este era el mejor tiempo para que la fe se expresara. Amados, quiero decirte, esta es la mejor temporada para que tú hables palabras de vida en medio de los que te rodean. No te apoderen, no te amedrentes por las noticias. Habla de Cristo, habla de la esperanza que hay en Él. Pero haciendo lo justo y preciso, amados míos, no vamos a transformar al mundo, no vamos a transformar Chile, no vamos a transformar las naciones. Es más, constantemente les digo, ¿dónde estaban las convicciones que tan tristemente se vieron golpeadas durante la pandemia? ¿Dónde están las convicciones? Creíamos que fe era para recibir algo en favor nuestro. Pero al ver hoy día la fe con un entendimiento correcto, nos damos cuenta que fe es mucho más que pensar en nosotros. Es más, la fe comienza cuando nos abandonamos nosotros. La fe comienza cuando dejamos de pensar en nosotros. La fe comienza cuando dejamos de ver desde una mirada tan egocentrista. Quiero hacer una advertencia. El evangelio centrado en el hombre es un mensaje corrupto. El evangelio, el mensaje que se puede predicar por muy de renombre que sea el predicador que te guste o que te hace, que te toca la fibra, si no estás centrado en Cristo, es un mensaje corrupto. ¿Qué es corrupción? Algo que no está puro. Si nosotros hubiéramos tenido un mensaje basado en la autorrealización de Cristo, entonces Él es un fracasado. Porque no llegó a más de 12 discípulos. Porque murió. Pero ¿sabe? Él es exitoso. Porque Él hizo la voluntad del Padre. Él hizo para lo que nació. Él completó la obra.
Ahora yo te pregunto, en esta vida de fe, al cerrar tus ojos podrás decirle al Padre, he acabado todo lo que me dijiste que hiciera. Y aquí donde vienen las excusas de los religiosos. No, eso solo lo puede decir Jesucristo. Amados, por favor, despierta del letargo, despierta de sus engaños. No solo a Jesucristo fue enrolado con un mensaje ni una tarea que cumplir. Tú y yo estamos en la misma demanda. Estamos aquí por el propósito. Hablaba hace unos días con una jovencita que nos decía, ¿por qué no nos morimos yo y mi esposo cuando estuvimos frente al COVID? Por causa del propósito. Todo lo que nos permite mantenernos en este escenario es por causa del propósito. Y cuando viene el llamado es por causa del propósito. Pero eso no se puede mirar con una mirada terrenal. Porque no faltará el que diga, uy, qué suerte. No, esto no es suerte. Es más, el salmista decía, tú sustentas mi suerte. Aún mi suerte le pertenece a Él. ¿Qué quiero decirte, amado? Estamos vivos por causa del propósito. Así que, por favor, no venga usted a decir que solo Jesucristo tenía una tarea que cumplir plenamente. Tú y yo estamos igual. Y en esta vida de fe, esto ha de manifestarse. Santiago confronta a quien lo estaba escribiendo y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien estás haciendo. Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios, mire, detente ahí. Si tú creías que fe era creer, si tú que fe era solamente creer, nos quedamos con lo más pequeño de la fe. Sí, el creer trae consigo muchas bendiciones, lo sabemos. No estoy acerca del creer, yo estoy hablando de la fe eterna, de la fe que es conforme a Dios, de la fe que nos permite entender, de la fe que nos hace dar una milla extra, de la fe que nos permite recibir cosas y que no han subido ni a la mente ni al corazón del hombre jamás. Esa fe que rompe estructuras, de esa fe estoy hablando. Estoy hablando de una fe que te lleva a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia de los demonios y nosotros? Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y eso a nosotros nos debe traer una gran confrontación. Los demonios creen y tiemblan. Amado, partamos desde lo más básico. Tú y yo, ¿creemos y temblamos? ¿Creemos y temblamos? O sea, si lo básico de los demonios es creer y temblar, yo me pregunto, ¿la iglesia cree y tiembla? ¿Los cristianos creemos y temblamos? Pero hay una parte que ellos no pueden hacer y es de lo que vamos a hablar hoy. Ellos no obedecen. Creer y temblar no es suficiente. ¡Wow! Para las cápsulas, ¿qué bomba acabo de lanzar? Creer y temblar no es suficiente. Pasar adelante y experimentar un momento de quebranto o a un momento de algo físico no es suficiente. A los hijos de Dios se les fue llamados a obedecer. La pregunta es, ¿por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? ¿Por las promesas? No. Fue llamado padre de la fe por obedecer. Porque cuando fue llamado a salir, salió. La vida del cristiano, amada iglesia, así como la vida de fe, se caracteriza por obediencia. Para Dios no basta solo con creer. De hecho, un canto de los años 90 decía, no basta solo con creer, es necesario morir. Y ese morir habla de la renuncia. Entonces, amados, si hasta hoy día nos habíamos creído tan buenos creyentes, quiero decirte que lo más básico de un demonio es que cree. Nosotros debemos marcar una diferencia. Lo más básico del demonio es que cree y que tiembla.
nosotros tenemos que tener algo que nos distinga de ellos. Porque si nos quedamos en creer y temblar, amado mío, estamos siendo como ellos. Y quiero decirte que por la naturaleza que hoy nos habita, somos mucho más que un demonio. En nosotros se manifiesta la voluntad del Padre, iglesia. No es suficiente buscar a Dios por los panes y por los peces. Es importante seguirle y permitir que su reino se establezca en nosotros. Por eso la primera oración que hizo Jesús fue: Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Amados, no puedes llamar a Dios Padre por medio de la fe si no permites que su reino y su voluntad esté en nosotros. Wow. ¿Cómo puedo llamar Padre a alguien que no me interesa hacer su voluntad? ¿Cómo puedo llamar Padre a alguien que no me interesa que su reino se establezca en mí? Amados, hemos cambiado algo. La vida de la fe comienza en obedecer. Si tú tienes fe, si tú crees en esta vida de fe, tendrás obediencia, no solamente palabras. Cuando nosotros hablamos del Padre, cuando hablamos del reino, cuando hablamos de su voluntad, estamos hablando de que estas declaraciones están ligadas a su persona, a lo que Él es, a lo que Él significa. Entonces, en esta mañana decirles que todos los que queremos vivir o todos los que deseamos vivir por fe, será necesario la diferencia. Obedecer. Yo te pregunto, ¿cuántos años llevas creyendo? Y aquí es donde empezamos a contar los testimonios. 20, 10, 5, 7. Ahora la diferencia la marcó cuántos años llevas obedeciendo. ¿Obedecer a qué? ¿Obedecer qué? ¿U obedecer a quién? Obedecer la palabra de Dios y obedecer a nuestro buen Padre y Dios. Cuando obedecemos a nuestro Padre, cuando obedecemos su voluntad, esto hará de nosotros verdaderos hombres de fe. Quizás estuvimos bien confundidos durante un tiempo. ¿Usted cree que Dios le va a privar a alguien algo si éste se mueve en obediencia y agradándole constantemente? La obediencia es el resultado de nuestra fe. La obediencia es el resultado de nuestra fe. Por cuanto creo, obedezco. Por cuanto he depositado mi esperanza en el Señor, obedezco. El resultado de mi fe será obediencia. ¿Y cómo viene la fe, amado? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos lo dice así, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amado, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra fe está siendo edificada, está siendo aumentada, está en constante crecimiento. Pero ¿de qué me sirve que mi fe crezca si no hay acción de obediencia? Entonces seremos estas personas que tenemos mucho conocimiento, muchos seminarios, muchos institutos, muchas predicaciones, pero poca vida, y a eso se le llama religioso. Yo en esta mañana quiero hablar de esta vida de fe que es acompañada de la acción de obediencia. Por tanto, como esta vida yo recibo la palabra, yo camino en esa palabra. Fe que llevó a Pedro a salir de su barca cuando Jesús le dijo: ven a mí. Pedro caminó. ¿En qué caminó? ¿En la fe de Pedro? ¿En qué caminó? Caminó en la palabra que oyó. La iglesia fue llamada a caminar en toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú caminas en la palabra de Dios, tu vida será sustentada, podrás caminar sobre imposible, pero cuando viene el temor, cuando bajamos a este mundo y miramos al alrededor, Pedro se hundió porque se recordó que él no puede caminar sobre el agua. Pero hay algo que sí lo llevó hasta ahí. Fue cada paso que él tuvo su mirada en Cristo, cada paso que él permitió que la palabra de Cristo lo gobernara, lo llevó a caminar sobre el agua. Y siempre nos quedamos criticando a Pedro de que se hundió, amado. Pedro caminó.
Pedro vivió una experiencia que nosotros no hemos vivido. Pedro nos enseñó que cuando te abstraes de esta realidad natural y te centras en Cristo, puedes caminar sobre imposibles. Por eso, nosotros fuimos llamados ¿a qué? A caminar en fe sobre toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 16, un verso antes, 10:16, mire lo que dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea, dice que no todos obedecieron al Evangelio. O sea, ¿qué marcó que esta gente caminara por fe? Mire, la obediencia al Evangelio. Amado, la vida de fe es ser obediente al Evangelio. Es obedecer a la proclama. Es obedecer a la palabra. Amado, nuestra fe será firme cuando esté llena de la convicción y certeza del Espíritu y caminemos en la palabra del Señor. Por eso en este tiempo nos sumamos a esta palabra de edificación. ¿Por qué? Porque si tú permaneces firme en la fe que es Cristo, quiero decir que no tendrás temor del mañana de las malas noticias, y aunque se levanten a nuestro alrededor tormentas, guerras, tú podrás permanecer. Aunque nuestros ojos naturales estén viendo catástrofe, nosotros podemos permanecer, porque fuimos llamados a ver más allá y a entender más allá de lo que está haciendo un mundo que está desechado por Dios. Cuando hablo de mundo, hablo de un sistema apartado de la voluntad del Señor. Pablo en Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia de la fe. ¿Se dan cuenta? La fe se ha de obedecer. Definíamos hace unas semanas atrás que fe tiene que ver con un conjunto de normas y doctrina. Y eso hoy día nosotros tiene que ver con la palabra del Señor. Nosotros abrazamos esta fe y abrazamos toda la palabra, no lo que nos conviene. Y aquí es donde está el error y aquí es donde está la falla en la fase productiva de la vida de Cristo, en que queremos y tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que nos llama a renuncia, lo que nos llama a orden, lo dejamos a un lado y lo postergamos para las tareas pendientes. Amados, ese es un error para este tiempo. No podemos tener tareas pendientes frente a una luz que se está expresando, que nos está exponiendo. No podemos tener tareas pendientes. Dice, para la obediencia a la fe. ¿Cuándo comenzó el apóstol a vivir en su diseño, en el encuentro con Cristo, en la transformación? Y ahora hubo un ajuste en su vida interior y ahora comienza a vivir para la obediencia de la fe. Se dio cuenta que no era solo creer, sino que había que obedecer. No es solo declarar, ni cantar, no es solo gritar, ni caerme, ni temblar. Ahora hemos sido llamados a obedecer. Mire, el que camina en la obediencia al Padre, estos serán llamados hijos de Dios. El que camina en obediencia al Padre, estos serán llamados hijos de Dios. Podemos ser grandes servidores como lo hemos visto. Podemos congregarnos y emocionarnos en medio de nuestros edificios. Pero lo que realmente manifestará lo que creemos será lo que vivimos. Repito, puedes congregarte todos los días, cantar todas las canciones, tener una lista de Spotify, la mejor lista, más espiritual. Puedes pasar y servir en todas las reuniones de tu congregación, hacer todo lo que tú quisieras hacer. Mire, estar en todas. Pero si no estás manifestando lo que dices creer, entonces no estás viviendo por fe. Porque lo que realmente crees es lo que logras vivir, es lo que logramos vivir. Solo podremos vivir y estamos limitados a vivir lo que entendemos, porque lo que no entendemos lo vamos a desechar.
Por eso, para vivir a Cristo, debemos vivir en obediencia a la fe. Mateo 28:20, Jesucristo antes de ascender a los cielos encomienda a sus discípulos lo siguiente: y enséñeles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. O sea, discipular tiene que ver con enseñar. Mire, discipular tiene que ver con disciplinar a que la gente, a que el discípulo aprenda a obedecer. Y este es un problema. Y sí, sé que algunos de ustedes tienen problemas con la obediencia. Sé que yo en algunas áreas no quiero obedecer. Sobre todo cuando alguien me confronta, complica. Porque es un tema que no nos gusta asumir. Hace unos días hablaba con una jovencita y me comentaba de alguien que tiene unos graves problemas con la imagen paterna, con la imagen de autoridad y un conflicto para reconocer autoridad. Entonces, como tiene un conflicto tan grande de reconocimiento de autoridad, nunca podrá sujetarse a una palabra. Y así nos hemos encontrado con jóvenes con unas paternidades tan distorsionadas que incluso he tenido yo que pagar algunos de los problemas que hicieron sus padres, ellos proyectando en mí los errores de sus padres cuando no tengo responsabilidad. Pero hay una rebeldía en contra de la autoridad. Yo quiero decirle que en nosotros no puede haber rebeldía en contra de la autoridad, porque dice la Escritura que toda autoridad ha sido dada por Dios. Un hombre de Dios decía: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una mentira. El discipulado es enseñarles a obedecer la palabra del Señor. Esta palabra tiene que ver con a usted dirigirlo y que usted permanezca firme en la enseñanza que ha venido de la boca de nuestro Padre. Vivir por fe no es vivir creyendo ni abrigando esperanzas de este sistema. Vivir por fe es entender la palabra del Señor, permanecer más allá de las circunstancias y obedecerle. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Amados, no hay ninguna palabra de Dios que no genere en nosotros vida. Y si por algo se está entorpeciendo el crecimiento de esa vida, eso es desobediencia. Sin obediencia, amados, al cerrar el mensaje, sin obediencia la fe está muerta. Sin expresión de lo que hemos creído, la fe está muerta. Por eso en esta mañana vamos a comenzar durante estos días a ir profundo en este tema de obediencia. Amados, ¿para qué necesitamos fe? Necesitamos una fe muy activa y muy entendida para obedecer. Puedes pensar, puedes decir, puedes cantar, puedes gritar, todo lo que quieras. Pero lo que hoy realmente importará no es esas declaraciones, sino lo que obedeces. En esta mañana decirle que el Señor nos entregó las bendiciones de la obediencia en el antiguo pacto. ¿Cuántas bendiciones? Y estas bendiciones te seguirán. No andarás buscando las bendiciones, ellas te alcanzarán. Tú solo enfócate en caminar en obediencia. La fe de Cristo es la que guiará nuestros días. Es ella la que gobierna. Y todos aquellos que tienen la fe en Él deben también llevar una vida conforme a la medida de Cristo. Mire, si una persona logra caminar en obediencia a la fe, ¿sabe cuál será el resultado? La vida de Cristo. Qué hermoso. La vida de Cristo. Los intereses de Cristo. La siembra donde Cristo siembra. El amor, el gozo, la paz en Él. Encontrará la plenitud en Cristo y no la buscará en ningún otro lugar. Así que al terminar decirte, iglesia, que fe sin obra está muerta. Y no es activismo, es obediencia.
Hagamos una diferencia. Obras no son activismo. Obras es ser exacto en lo que el Padre dijo. Por eso, Efesios dice que hay Romanos, dice que hay obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. Y esa obra no es lo que yo te estoy diciendo, no es lo que tú estás pensando, esa obra es lo que el Padre diseñó y esa obra tiene un nombre: ser conformado a la imagen de Cristo. Todo lo que no obedecemos, eso en algún minuto tendremos que repetirlo como enseñanza. La obediencia provoca en nosotros avance. La obediencia nos lleva a seguir aprobando hacia adelante esta vida de Cristo. Amén. La fe sin obediencia, amados, quiero decirles que es simplemente una emoción. Y si usted hasta hoy día consideraba que era un muy buen creyente, quiero decirle que los demonios también creen y tiemblan. La diferencia es que ellos no obedecen. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana oramos creyendo en tu palabra, creyendo en lo que tú nos estás ministrando. Ayúdanos y guíanos conforme a tu palabra. Sabemos que hay mucho que crecer en este camino. Sabemos que hay mucho que tú estás ministrando. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nuestra vida siga aumentando, sigas quitando velos, nos permita vivir por fe, porque sí sé que tú tienes cosas grandes para nosotros. Hay tanto que quieres darnos. Hay tanto que nos diste en Cristo y que hoy no nos permites ver. Que hoy nos permites ver. Yo te ruego por nuestra casa, por nuestra familia de la fe, que sigan creciendo firmes, que permanezcan en la fe, que se anime su corazón, que sean fortalecidos en el hombre interior y que haya una mirada de fe sobre los asuntos de esta vida. Padre, te ruego que en esta mañana se sigan moviendo en nosotros las aguas, de tal manera, Señor, que también se despierte ese deseo profundo de obedecer tu palabra. Creo, obedezco. Y mi vida hoy día se dispone a la obediencia, a la fe. Declaramos sobre nuestra casa que fe y obediencia caminarán juntos en nuestra vida. Amén.